Y bien, en diciembre del año pasado, junto con los decretos legislativos, se dio un decreto legislativo que en buena cuenta transfiere funciones de la Autoridad Portuaria Nacional a la llamada Autoridad Marítima Nacional, que es en realidad la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que depende de la Marina de Guerra del Perú. Y esto motivó la renuncia del almirante Frank Boyle en su momento, que era el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, en protesta precisamente por esta pérdida de funciones o esta transferencia de funciones a las capitanías de puertos. Y ahora los gremios empresariales están empezando a manifestar su descontento, su preocupación con esta medida. Hemos invitado a Luciana León, congresista de la APRA, que se está ocupando de este tema, y a Eduardo Ferreiro, gerente general de Comex, que es uno de los gremios que se ha expresado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole a Eduardo Ferreiros que nos explique por qué es importante este tema, qué funciones han sido transferidas de la Autoridad Portuaria Nacional a la Capitanía y cuál es el problema. Sí, mira, hasta el año 2003 la DICAPI tenía a cargo las funciones de la dirección de Capitanía, vamos a decir la Marina. Tenía unas ciertas las funciones de arribo y despacho de naves, el manejo de áreas acuáticas. En el 2003 se crea la APN en la línea de potencializar nuestros puertos, modernizarnos. Estamos hablando del 2003, los puertos en el Perú eran un desastre, y se crea la APN con una autoridad donde participa en un directorio del sector privado y comienza todo el proceso de modernización de puertos y de un manejo más técnico de la infraestructura portuaria, ¿no? 10 años después, bajo las funciones delegadas por el Congreso al Ejecutivo para temas de defensa y seguridad, sacan el decreto legislativo 1147, donde en ese decreto, que pasa entre otros sobre el tema de ICAPI, le quitan a la APN las facultades de manejar el arribo y despacho de las naves y del manejo de áreas acuáticas, ¿no? Después de 10 años que ha estado la APN presente manejando estos temas, ha logrado atraer inversiones de 1.750 millones de dólares al concesionar el muelle sur, el muelle norte, el puerto de Paita, el de Minerales. Ha disminuido en ese momento, cuando lo tenía a su cargo la Marina, al Perú llegaban 550.000 containers al año y recaudaban por eso 26 millones. Ahora estamos recibiendo más de 2 millones de containers, o sea, 4 veces más, y se está recaudando 13 millones. Es decir, recibiendo 4 veces más containers, se está cobrando la mitad. Entonces las tarifas cada vez se están reduciendo. Mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. Y ahora lo que hace este decreto es le quita eso a la APN, le quita las facultades y se las regresa a la Marina a través de la DICAPI. Y les da facultades de crear tasas y de poner las multas, y lo que recoja de esas multas y tasas va directamente como recursos, directamente, valga la redundancia, recaudados, es decir, que disponen su presupuesto. Es verdad que cuando ingresos propios, digamos, de la Marina. Ingresos propios, que los tenían, y esos 26 millones que recaudaban, dejaron de recaudarlos. Y nosotros somos de la opinión que la Marina y la Policía y las Fuerzas Armadas deben tener todo el presupuesto necesario para hacer eficientemente su tarea, claro, pero no ese hueco de 26 millones que eventualmente se produjo, tengan que entrar a temas comerciales donde no tienen ninguna competencia, no tienen nada que hacer y tienen que dedicarse, en vez de a los temas que realmente importan, de defensa, de seguridad, y no entrar a temas comerciales. El temor sería que, digamos, se pierda tecnicismo, tecnificación en el manejo de las cosas, y por otro lado se encarezca el servicio. Que se encarezca, que se pierda competitividad. La APN, con todos los problemas que puede tener, ha avanzado de manera importante. Miren lo que es el Perú en este momento, y si queremos ser nosotros la plataforma de negocios de América del Sur, que el puerto del Callao se convierta en ese gran centro de logístico, y en ese camino estamos, me parece un gran retroceso ir hacia el 2003, donde esto era manejado por una institución que no tiene por qué estar manejando temas comerciales y no dedicarse a lo que la Constitución le designa, ¿no? Luciana, y ahora la Marina puede, me imagino, alegar algunos argumentos de seguridad nacional, y ellos, todo lo que es manejo acuático, digamos, desplazamientos acuáticos, me imagino que ellos tendrán alguna función. ¿Cuál es tu percepción del asunto?
Mira, mi percepción es muy clara. Estamos frente a una tendencia muy peligrosa, intervencionista y militarista. En primer lugar, por esta posible compra de la refinería de La Pampilla. Sí. En segundo lugar, porque con esta medida, con este decreto legislativo 1147, lo que se está haciendo es militarizar los puertos. Es decir, se está quitando todas las funciones que Eduardo bien ha explicado para trasladarlas, estas esta más bien práctica comercial que hacían APN, para dársela más bien a una autoridad castrense que poco o nada conoce sobre el tema. Y es más, que cuando lo tuvo, es decir, 10 años atrás, fue menos competitivo. Y él lo explicó, dobles pagos, retraso en los despachos y en los recibos de las naves, y una serie de problemas que se iban generando burocráticamente. Además, otra cosa, por ejemplo, ellos rechazaban que se concesione Muelle Norte y las zonas aledañas al Callao. ¿Qué es lo que va a pasar con el plan de desarrollo anual de nuestros puertos? A la hora que vengan inversionistas extranjeros y vean que ya no tienen que tratar con una persona civil, sino con un militar, cosa que no se ve en ningún país del mundo. En todos los países del mundo, en los principales puertos, lo que ven justamente es una autoridad portuaria técnica. Claro. Independiente, que conoce sobre este tema, que se maneja con un directorio público-privado, y no más bien bajo argumentos de seguridad poner a una autoridad castrense que en realidad lo que va a hacer es militarizar, burocratizar nuestros puertos. Y aquí yo veo con estas dos situaciones, dos ejemplos, el de Pampilla y el de los puertos, el inicio de la gran transformación. Y lo que me preocupa es que el ministro Cateriano sea el gran operador de esta gran transformación. Y es por ello que el día de mañana nosotros estamos iniciando la interpelación, presentando la interpelación ante el Congreso de la República, en donde en principio va a ser por los anuncios que hizo, por las compras internas seguras en las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta información que dio públicamente. Pero estamos incorporando, por lo importante y peligroso del tema, también preguntas respecto a la militarización de los puertos. Además, independientemente, el día de mañana estoy presentando un proyecto de ley con muchas firmas y la mayoría de los miembros de la Comisión de Comercio Exterior, de la cual presido, en donde hemos llegado a la conclusión que tenemos que derogar este decreto legislativo, que es ilegal, es inconstitucional, que rebasa las facultades por las cuales nosotros le dimos al Ejecutivo para que norme por razones de seguridad y orden interno. ¿Cuáles son las normas de seguridad aquí? ¿Acaso estamos en guerra? ¿Acaso ahora tenemos que darle el aeropuerto a las Fuerzas Armadas y los terrapuertos al Ejército? ¿Cuáles son las verdaderas razones? ¿Cuál es el trasfondo político que hay detrás aquí? Porque en Consejo de Ministros, quienes más rechazaron esto, tengo entendido, no estaba ahí como comprenderás, pero tengo entendido que ha sido el ministro de Comercio Exterior. Pero ¿qué han dicho al respecto? El Ministerio de Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que decidió renunciar a la autoridad que estaba bajo su cargo y que ha funcionado bastante bien durante 10 años. O sea, es increíble y absurdo. Pero la autoridad portuaria nacional se ha quedado sin función. No, completamente disminuida, ¿no? Es decir, ya no tiene mayor relevancia. Las cosas importantes que hacía las va a ver la DICAPI y la van a dejar morir por sí sola, ¿no? Esto dependía, como bien decía la congresista Luciana, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros nos hemos reunido con el ministro, le hemos enviado un documento con copia de serie de ministros y congresistas diciendo cuáles son nuestras preocupaciones, y creo que el camino, porque ellos dicen que esto se puede solucionar por el reglamento, ¿no? Entonces la ley, el decreto legislativo tiene 15 artículos, 6 páginas, el reglamento tiene 850 artículos, entonces dicen vamos a solucionar estas preocupaciones que tienes a través del reglamento y necesito que en 5 días me des tus opiniones. O sea, obviamente hay 800, una cosa, ya comenzó la burocratización. Creo que son 850 artículos, ¿no? Y con respecto a lo que preguntabas a la congresista Luciana León, nos parece también inconstitucional, que excede las facultades que le dieron sobre seguridad y se han metido a manejar temas comerciales, inclusive yo diría que porque están teniendo la facultad de ellos mismos realizar operaciones que ahora realizan los privados, estaría yendo contra el papel del rol subsidiario del Estado, ¿no? Y por otro lado, que decir que es por temas de seguridad que tienen que estar presentes los principales puertos del mundo y los que necesitan más seguridad, por ejemplo los puertos de Israel, que están constantemente amenazados, están
son manejados por una autoridad portuaria, y así el de Singapur, el de Hong Kong, el de Rotterdam, los puertos más eficientes del mundo están manejados por una autoridad portuaria. Ahora lo van a manejar una división de la Marina, que no va a ser su único encargo, además, porque tienen muchos otros encargos, entonces no van a estar concentrados como lo está la APN en manejar este tema, sino en manejar varios temas. La dirección de capitanías de la Marina, ¿qué cosa hacía antes de este decreto legislativo? Mira, están encargados, se supone, de cuidar, de ver temas ecológicos y medio ambiente, de seguridad, por ejemplo. Yo he trabajado muy de cerca con ellos cuando se les donó, por ejemplo, lanchas para ver la seguridad para los temas de turismo en la Amazonía. O sea, tienen una serie de funciones, pero estas las tenían y las quieren recuperar. Claro. Y yo no pienso que es otra razón, sino porque quieren no tener el presupuesto. ¿Y cuál es esa principal función? Es decir, recibir a los barcos. ¿Qué funciones exactamente? Es recibir y despachar naves, y por eso se cobraba una tarifa que, como te decía, han disminuido enormemente. Pero lo que es muy preocupante es la autorización y el manejo de las áreas acuáticas. Es decir, que si un puerto quiere modernizarse y ampliar el muelle o quiere construir otro muelle, tiene que ir directamente a pedirle una solicitud previa a esta organización que está en 1000 cosas, y esta sería una más. Entonces eso puede tener un costo, puede tener un tiempo de espera, puede frenar inversiones. Son temas que la Marina de Guerra no tiene por qué ver, no son temas comerciales, no son temas de seguridad. Y que no conoce. Temas de seguridad sí son, por ejemplo, fiscalizar el tema de contrabando, tráfico de drogas, ese tipo de cosas son fundamentales. Pero a la hora que ingresan a los 50 metros, ya cerca a la costa, 50 metros y a la costa, en que ingresa ya la nave, por eso se le dice el recibirlos y el despachar la nave, eso ya le compete únicamente al civil. Y ahí con los operadores logísticos, con cada uno de los concesionarios que están actualmente funcionando. Y lo que decimos, ¿no? El día de mañana, cuando querramos ampliar mayores puertos, ¿con quién se van a dirigir? Con personas que no conocen, entonces van a tener que ir a preguntarle a quién. Nos vamos a demorar muchísimo. Y una pena, más de 14 tratados de libre comercio, hemos avanzado tanto con las oficinas comerciales finalmente, que pasaron de la Cancillería a comercio exterior. Ahí le dijimos al canciller Zapatero, tus zapatos, es comercio exterior el que tiene que ver este tema. Hoy en día le decimos lo mismo al ministro Cateriano, este no es un tema de seguridad, este es un tema comercial y tiene que ir entonces básicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De lo contrario, lo que estamos viendo aquí es, como te digo, un decreto legislativo chavista, militarista, y que con esto se da el gran inicio de la gran transformación. Lamentablemente, yo así lo veo. ¿Y tú sumarías, por ejemplo, el asunto del servicio militar obligatorio? También, donde hay un abuso de las facultades delegadas, es un exceso. Ahora, es cierto que, sin embargo, que esa ley se aprobó en 2008 durante el gobierno aprista, la que restablece el sorteo. Bueno, pero no con las multas, no con la obligatoriedad que le están dando hoy en día. Todas estas modificaciones que están haciendo son totalmente irregulares, inconstitucionales, y además están generando la obligatoriedad que hoy en día no lo desean los jóvenes. Anda, tú pregúntale a un joven qué es lo que desea estudiar, progresar, emprender, salir adelante. Yo te digo, como joven también, y como una persona que ha hecho el curso de militarización. Yo soy... ¿Eres militar? Soy militar, sí, pero lo hice hace 1 año y medio recién, ¿no? Y con mucho gusto, y para mí ha sido un honor, pero no puedes obligar a la gente. Yo estoy en contra de todo lo que es obligatorio. Y esto para los jóvenes va a ser gravísimo. Y encima, que después lo manden como carne de cañón al Brian. ¿Y tú relacionarías esto que tú llamas chavistización, en fin, o la gran transformación con la llamada reelección conyugal, con la posibilidad de... También yo creo que este es el inicio de aquel discurso que nosotros escuchamos hace 2 años y medio, lamentablemente, ¿no? Estas son las muestras que estamos viendo. ¿Existe alguna posibilidad de que este proyecto presentado por Alberto Borea para reformar la Constitución, regresando a la de 79, etcétera, prospere? Bueno, es algo que vamos a tener que ver en el que va a pasar por la Comisión de Constitución. Porque ese podría ser el plan A. Si no funciona el plan B sería Nadine Heredia. Pero el tema ahí es que se van a necesitar más de 2/3
de los votos, y eso es muy difícil de conseguir, ¿no? No, pero con mayoría simple pueden aprobar la ley e ir a referéndum. No, y eso... pero no con el proyecto de ley presentado no por esta iniciativa popular. No por esta iniciativa popular. Entonces, para una modificación constitucional necesitas los 2/3 de la votación total de los 130 congresistas. Sí. Eso es bastante complicado poder conseguirlo. Ya sé, pero si no la consigues, si el Congreso no aprueba esta iniciativa legislativa, me parece que según la ley, pues pasa un referéndum. Creo que sí, habría que revisar eso, cuidado, porque pueden estar jugando con eso, hay que estudiar. Sí, estamos bien atentos a eso para evitar más bien todo tipo de plan reeleccionista, ¿no? Claro. Pues lo peor y sería un retroceso para nuestro país. Bien, yo les agradezco su participación, no sé si hay algo más que agregar. Sí, Eduardo. nosotros apoyamos el trabajo y la iniciativa de la congresista Luciana, creemos que este decreto debe ser derogado. Todos los gremios empresariales venimos trabajando desde hace un tiempo estudiando este reglamento de 800 artículos y todos estamos de acuerdo en que esto lo único que va a hacer es hacer perder competitividad al sector exportador, y eso hay que evitarlo, ¿no? Sí, pues el Perú está en una carrera por la competitividad, tiene que ser cada vez más competitivo, estamos todos esforzándonos para eso, no pueden haber retrocesos. A 10 años atrás. 10 años atrás, pues de acuerdo. Completamente de acuerdo, Luciana León, Eduardo Ferreiro, muchas gracias por su participación. Gracias a ti. Por la N, vamos a una pausa y regresamos ahora con Miguel Santillana para conversar acerca de problemas en el sector minero, cuando no los antimineros. Bueno, regresamos.